여러분 안녕하세요. 이번 수업은 한국어 읽기 수업입니다. Hola a todos. Prepare la clase de lectura coreana. Si disfrutas de mi clase y quieres ayudar mi trabajo para mantenerlas gratuitas, puedes convertirte en miembro del canal o puedes darme un super gracias en esta clase. Me alegro mucho de que estudies coreano conmigo. Gracias. Vamos a iniciar. 수업 시작합니다. Primero voy a leer el texto despacito. 여러분은 겨울을 좋아하세요? 저는 겨울을 별로 좋아하지 않아요. 추위를 많이 타는 저에게 겨울은 사계절 중 가장 힘든 계절이에요. 게다가 겨울에는 낮이 짧고 밤이 길어서 다른 계절보다 우울한 느낌이 들어요. 여러분들 중에는 눈이 오니까 겨울을 좋아하는 분들도 있을 거예요. 눈이 올 때는 예쁘기도 하고 로맨틱한 느낌이 들기도 하지만 빙판길에서 넘어진 적이 있어서 눈이 많이 오는 게 항상 반갑지는 않아요. ¿Pudiste comprender bien? Ahora escucha otra vez con el texto. 여러분은 겨울을 좋아하세요? 저는 겨울을 별로 좋아하지 않아요. 추위를 많이 타는 저에게 겨울은 사계절 중 가장 힘든 계절이에요. 게다가 겨울에는 낮이 짧고 밤이 길어서 다른 계절보다 우울한 느낌이 들어요. 여러분들 중에는 눈이 오니까 겨울을 좋아하는 분들도 있을 거예요. 눈이 올 때는 예쁘기도 하고 로맨틱한 느낌이 들기도 하지만 빙판길에서 넘어진 적이 있어서 눈이 많이 오는 게 항상 반갑지는 않아요. Ahora traducimos parte por parte. Esta oración tiene sujeto, objeto directo y predicado. ¿A ustedes les gusta el invierno? Siguiente también tiene la misma estructura, simplemente aquí agregada un adverbio que es para calificar el predicado negativo. 저는 좋아하지 않아요. No me gusta. Tanto el invierno. Siguiente, esta parte, verbo con 는 es la forma para calificar un sustantivo o un pronombre. Y aquí está agregada delante de un pronombre, 저. Y califica, explica sobre el pronombre. Generalmente esto se traduce como así. Sustantivo, pronombre, que, verbo. Entonces aquí 추위를 타다 significa ser friolero o ser sensible al frío. Para mí, 저에게, que soy muy sensible al frío, el invierno es la estación más difícil entre 4 estaciones. Aquí también tenemos adjetivo 은 o adjetivo 니은, como aquí. 힘들다. El adjetivo 힘들다 significa duro o difícil. Está conjugada con 니은. Esta forma de adjetivo debe agregar delante de un sustantivo o un pronombre y califica, explica, describe sobre este sustantivo, estación, 계절. Entonces, en español, primero sustantivo, luego adjetivo. Califica el sustantivo. Entonces, 계절, estación. ¿Qué tipo de estación? Dura. Pero aquí el adverbio 가장, con el adverbio 가장 forma el significado superlativo. Entonces, es la estación más difícil entre 4 estaciones. Continuamos. 게다가 겨울에는 además en invierno 낮이 짧고 los días son cortos, conectora cu y las noches son largas. La conectora oso en este contexto indica razón o causa. Significaría por eso, por lo tanto, así que por esta razón resulta la cláusula posterior. Vemos qué resultado tiene. 다른 계절보다 más que otras estaciones siento una sensación. 우울하다, un adjetivo melancólico, deprimido. Entonces, siento una sensación deprimida. Siguiente. 여러분들 중에는 entre ustedes 눈이 오니까 porque nieva 겨울을 좋아하는 분들도 있을 거예요. Deben haber las personas que le gusta el invierno porque nieva.
Nica también indica razón o causa. Oso y nica son desinencias conectoras. Tienen el uso de indicar razón o causa de la cláusula posterior. Pueden ser intercambiables, pero lo que implica es un poco diferente. Normalmente utilizamos aso, oso y oso cuando la razón y su resultado tienen una relación muy natural para todo el mundo. Única, nica indica una razón o causa personal, subjetiva. Quizá para otra persona no es una razón muy natural. Pero aquí en el lugar de 길어서 también se puede utilizar 기니까. Incluso aquí, en vez de 눈이 오니까 también se puede decir 눈이 와서. La oración es bastante larga, entonces vamos a dividir para traducir más fácil. Para dividir las oraciones, intenta buscar las conectoras. Por ejemplo, aquí, 지만, también, 어서. 지만 es fácil, porque siempre significa pero, entonces podemos adivinar la cláusula con 지만 y la cláusula posterior indicaría algo contrario. Y 어서 en este contexto significa por eso, así que, por lo tanto. La cláusula con oso sería causa, razón. Y luego en la cláusula posterior aparece resultado según este causa o razón. Entonces traducimos hasta aquí. 눈이 올 때는 cuando nieva 예쁘기도 하고 es bonito y romantic한 느낌이 들기도 하지만 también se siente una sensación romántica. Esta. 기도하고 기도하다. también está. adjetivo 니은 느낌이 들다. adjetivo 니은 느낌이 들다. pero 빙판길에서 en un camino helado 넘어진 적이 있어서 니은 적이 있다. junto con verbo aquí verbo 넘어지다 caerse. Tengo experiencia de caerme en un camino helado. por eso 눈이 많이 오는 게 verbo 오다는 게 aquí verbo는 것이 así 것이 se contrae así en que el hecho de que nieve mucho, 항상, siempre. Pero aquí, cuidado, no siempre, porque si an tiene el negativo, entonces no siempre, 반갑다, me alegra, me agrada. Las partes amarillas son sujetos de cada parte o cada oración. Encontramos el predicado de cada sujeto. sujeto 여러분, predicado 좋아하세요. sujeto 저 y su predicado 좋아하지 않아요. 겨울 es el sujeto del predicado 계절이에요. 낮 es el sujeto de 짧고, 밤 es el sujeto del predicado 길어서. 느낌, también aquí 느낌 es el sujeto del verbo 들어요. aquí 들기도. 눈, 눈, el sujeto del verbo 오다. 오니까 aquí 올, 오는 게 en este caso. Y esta parte, en realidad la palabra 분들 sería el sujeto. Esta parte sirve solo para calificar. Entonces aquí esta parte es el sujeto de 있을 거예요. Y aquí 적 es el sujeto de 있어서. 눈이 많이 오는 게 aquí que es originalmente 것이 ¿sí? utilizada ahí, entonces obviamente es el sujeto. Pero esta parte es simplemente sirve para calificar 것. Por eso consideramos la parte entera es el sujeto del predicado 반갑지는 않아요. Aquí vemos los usos de la partícula auxiliar 는 en este texto. Primero recordamos la diferencia. Las partículas de caso como 이가 o 을을. Estas partículas son gramaticales, aunque no hay contexto. Si hay solo una oración por separada, podemos verificar el uso de 이가 o 을을 es correcto o incorrecto, porque es la gramática. 이가 indica el sujeto y 을을 indica siempre el objeto directo. Pero en los casos de las partículas auxiliares como 는, 도, 만, si es correcto o adecuado, incorrecto, no podemos saber. Cuando hay solamente una oración por separada sin contexto. Porque estas partículas, su uso depende del contexto. Se usa para indicar que cierto objeto es contrastante con otro. Por ejemplo, 는 aquí. Aquí 는 se puede omitir. No es algo obligatorio. Simplemente agrega el matiz que este objeto, 겨울, es contrastante con otro. El otro sería 다른 계절. El segundo uso se emplea para tematizar una palabra en la oración.
El tema se sitúa al inicio de la oración y el resto del contenido se trata de él. En este uso se equivoca con el sujeto. El tema no siempre es el sujeto. Puede ser otras palabras. Por ejemplo, aquí 여러분들 중에는 aquí agregada es la partícula de caso adverbial. 여러분들 중에 esta frase es componente adverbial, no es el sujeto. También aquí 눈이 올 때는 esta parte es un componente adverbial que indica el momento, el tiempo, no es el sujeto. Se están situadas al inicio de cada oración. Es natural primero declarar el tema, luego hablar sobre él. Entonces, el resto del contenido se trata del tema. 눈이 오니까 겨울을 좋아하는 분들도 있을 거예요. Esto sobre 여러분들. También 예쁘기도 하고 로맨틱한 느낌이 들기도 하지만 esta parte está explicando sobre el momento que nieva. Y también, obviamente, tema puede ser igual que el sujeto, pero no siempre y no necesariamente. 여러분은, 저는, yo, el hablante, yo quería tematizar 여러분, porque este texto trata de 여러분. Cuando se trata de ustedes, les gusta el invierno y luego cambio del tema. En mi caso, ¿sí? Cuando trata de mí, a mí no me gusta el invierno. En esta oración no necesariamente está agregada al principio, pero es el tema, también es el sujeto. Y el resto del contenido se trata del 겨울. Cuando tematiza la palabra, puedes iniciar directamente con la palabra que quiere tematizar, como así. Pero a veces se tematiza por el contexto. Por ejemplo, aquí. ¿Se acuerda? En la clase de la partícula 은는 hemos aprendido que se utiliza 은는 para indicar el sujeto cuando el sujeto es una información vieja que ya había sido mencionado en el contexto anterior. Aquí la palabra 겨울 aparece anteriormente, por eso aquí agregar y, la partícula del sujeto, es incorrecto. ¿Por qué? Información vieja. Quizá preguntaría por qué la segunda 겨울 aquí, por qué no está agregada 은, ¿por qué? No es el sujeto, es el objeto directo. Aquí vemos el último uso. 은는 también se utiliza para poner énfasis o reconocer el contenido diferente del contenido anterior. Entonces, aquí 반갑지는 않아요 se puede omitir, no hace falta agregar. Simplemente enfatiza esta sensación que no me alegra, no me agrada. Porque yo había dicho el contenido al contrario, pero no es lo que yo siento realmente. Por eso aquí agregue는 para enfatizar la sensación de que no me alegra, no me agrada el hecho que nieve mucho. En este texto, aquí, aquí y aquí, sí o sí debe utilizar 은는. Pero resto, sin utilizar 는, todavía significa lo mismo, simplemente pierde matiz o énfasis. Pero si logras utilizar 은는 correctamente, tu coreano sonaría fluido como un nativo y más sofisticado. Bien hecho que hayas llegado al final de la clase. Sería útil volver a ver esta clase para practicar nuevamente. Si te resulta difícil comprender, esta clase podría estar fuera de tu nivel. Para no saltar ningún tema esencial, estudies en orden. En playlist de mi canal puedes encontrar las carpetas orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, orden 5 y orden 6. Te espero en la próxima clase. Gracias. 다음 수업에서 기다릴게요. 고맙습니다.